Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando, que ya son las 8:03, buena hora para empezar. De nuevo, gracias a todos por haber venido. El papel para firmar de la Universidad de la Experiencia está por ahí. Sí. Está eso. Pues no os olvidéis, si no habéis firmado todavía, si eso cuando acabe de firmar. Y ya sin más os voy a presentar a nuestro ponente de hoy, que para mí la verdad que es un placer que Bernardo Herradón esté hoy aquí en Astorga con nosotros, porque digamos que es uno de los grandes de la divulgación científica hoy en día en España. Él es químico, trabaja en el Instituto Nacional de Química Orgánica General del CSIC en Madrid. Fue director de este instituto durante varios años. Una legislatura. Exacto. También ha estado haciendo investigación en universidades extranjeras como Stanford. Ha publicado muchos artículos científicos, también escribe libros para acercar la química a la gente. Se me ha ido el título. Los avances de la química. Es un libro muy interesante, pequeñito, no es muy grande, se lee muy fácilmente y os lo recomiendo a todos. Y aparte, pues también me da mucha alegría que Bernardo esté aquí porque participamos juntos, somos compañeros de una plataforma de divulgación científica que se llama Principia, de los que espero poder traeros unos cuantos a lo largo del tiempo, porque se está realizando una labor, la verdad es que muy buena, de divulgación científica, y la gente que lo está disfrutando, que está yendo a las charlas, que está leyendo los artículos, etcétera, etcétera, pues nos están dando una opinión de que, bueno, pues ese tipo de acciones les gusta mucho. Así que yo ya no me entretengo más, darle las gracias a Bernardo por haberme dicho que sí y haber venido, y os dejo con él. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Marisa, gracias por la organización de esta actividad que tiene que ver con difundir ciencia a la sociedad, lo que llamamos comunicación social de la ciencia, ¿no? Bueno, yo con el título Ciencia de la mañana a la noche podéis imaginar que voy a hablar pues eso, de la ciencia de que nos pasa en el día a día. Evidentemente, en 45 o 50 minutos, que es lo que va a durar mi charla, yo no voy a poder contaros en todo en lo que la ciencia os ha influido, solamente unas cuantas pinceladas, por lo menos para que os entre la curiosidad de que todo lo que nos rodea es ciencia. Y antes de empezar, aunque sea muy brevemente, habrá que definir de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar principalmente de lo que se conocen como ciencias naturales. Las ciencias naturales, pues tienen, como dice su nombre, pues el objetivo es estudiar la naturaleza. La naturaleza, que puede ser algo tan grande como una galaxia o cúmulos de galaxias, hasta algo tan pequeño como la estructura íntima de la materia, pues es representada de una manera muy sencilla por un átomo, un núcleo rodeado de electrones. Para mí, que soy un clásico o un antiguo, por decirlo de alguna manera, solamente hay 4 ciencias, lo tengo que decir así claramente, y el resto son derivadas de estas. Esas 4 ciencias naturales son la geología, la física, la química y la biología. Y por encima de todas ellas, y como en cierto modo se le ha calificado la reina de las ciencias, están las matemáticas, que nos ayudan a entender lo que los otros científicos intentamos explicar, y además nos ayudan a poner en una forma, pues valga la redundancia, matemática, con ecuaciones, con modelos, etcétera, pues lo que nosotros hemos observado. Realmente, cuando ya las ciencias o un conocimiento, cualquier conocimiento, avanza mucho, es muy difícil dar una definición precisa. Y a mí la definición que más me gusta de científicos de la naturaleza son aquellos que estudian 2 cosas: la materia y la energía, y la interacción entre ambas. Entonces, realmente eso es lo que estudiamos los químicos, los físicos, los geólogos, los biólogos y todas las ciencias derivadas. Podemos mencionar la biología molecular como el Marisa, o podemos mencionar la astrofísica, o podemos mencionar la geoquímica. Todos estudiamos esas cosas: la energía, la materia y la interacción entre energía y materia, porque todo el universo está hecho de energía y de materia. Y dependiendo del objeto y los métodos de estudio, pues tenemos esas 4 ciencias clásicas. Pues evidentemente los físicos, y más concretamente los astrofísicos, estudiarán las galaxias, los químicos y los físicos estudiarán
la materia en su composición íntima, es decir, a nivel atómico o subatómico, y por ejemplo los geólogos pues estudiarán la formación de las rocas, de las montañas. Nosotros procedemos de un individuo que puede ser similar a este y hemos pasado a ser un planeta donde realmente vivimos una situación de alta tecnología. La ciencia desarrolla, desarrolla cosas, es decir, desarrolla teorías, desarrolla modelos, hace cosas, y luego los ingenieros, los tecnólogos, pues lo que hacen es aplicar ese conocimiento científico para hacer instrumentos, como puede ser, por ejemplo, un reproductor de música. Bueno, aquí esta es una imagen que yo uso mucho para representar la química que rodea nuestro planeta, donde podemos ver, por ejemplo, utensilios del hogar hechos de sustancias químicas, productos de droguería de droguería, como puede ser pues, detergente, como veis ahí, etcétera, pegamento, productos que cuidan nuestra salud, de los que Marisa conoce bastante bien, productos que cuidan nuestra imagen, cosmética, etcétera, alimentos, materiales que nos proporcionan energía, desde una botella de gas butano hasta una gasolinera o lo que hay en una gasolinera, o materiales altamente tecnológicos como un coche de Fórmula 1, unas zapatillas de deporte o un traje de astronauta. Todos ellos son objetos que nosotros, muchos de ellos utilizamos a diario y muchos de ellos, aunque no los utilicemos, pues sabemos que existen. Aparte de eso, pues tenemos otras grandes aportaciones de la ciencia. Pues por ejemplo, gracias a la geología, pues podemos explotar nuestros recursos naturales, por ejemplo a través de la minería o a través de la explotación de los pozos de petróleo. Por supuesto, la biología es fundamental, la biología su objetivo es estudiar la vida, y gracias a los avances en biología, al final tenemos avances en biología que quedan representados por esta estructura, que es la molécula del ADN, la doble hélice, un icono de la ciencia, o la estructura celular, pero gracias a estos avances en todas las ciencias, y especialmente en la biología, tenemos aplicaciones en medicina, pues el cuidado de nuestra salud por los médicos, o análisis clínicos, etc. Por supuesto, la física y la ingeniería pues nos permiten, por ejemplo, aprovechar eficientemente la energía. Por ejemplo, aquí tenemos una central eléctrica hidráulica, paneles solares, molinos de viento, y ello, pues una aplicación pues, puede ser un dispositivo electrónico. Y como he dicho antes, las matemáticas, aquí representadas por estas dos imágenes, ecuaciones de la trigonometría y ecuaciones y fórmulas de la geometría, pues nos permiten pues, racionalizar, entender, hacer modelos de los resultados que los otros científicos obtenemos. Sin duda alguna, como dijo el profesor Pedro Miguel Echenique, la ciencia es sin duda alguna la obra colectiva más importante de la historia de la humanidad. Bueno, creo que hoy en día todos dependemos de la ciencia y es lo que yo voy a intentar demostrar a lo largo de esta charla, ¿no? Ya digo brevemente porque no puedo explicarlo todo, necesitaría varios días. Pero sí conviene recordar que gracias a la ciencia tenemos una vida más larga. O sea, cuando hoy en día la gente dice, no, es que hoy hay más cánceres que antes, hoy hay más gente con Alzheimer que antes, tal, simplemente solamente hay que mirar las estadísticas. Hace apenas 100 años, en España, la edad media o la esperanza de vida al nacer era de poco más de 40 años. Hoy hemos doblado esa edad. Por lo tanto, nuestra vida es más larga, pero además también nuestra vida es más sana. Es más sana, aunque podamos pensar que existen más alergias, que existen más enfermedades degenerativas, como puede ser el Parkinson o el Alzheimer, eso también es el peaje que nosotros estamos pagando, porque nosotros como primates, relacionados con los grandes simios, no tendríamos que vivir tantos años, por lo tanto son consecuencias de que vivimos muchos años y ojalá sigamos viviendo muchos años, pero gracias a los avances en ciencia y sus aplicaciones en medicina, nosotros nos podemos curar casi todas las enfermedades, podemos paliar casi todos los achaques. Cuando una persona tiene un problema, una rotura de cadera, se le puede poner una prótesis, por ejemplo. Bueno, todo eso lo proporciona la ciencia. Nos suministra agua. Parece mentira, pero nosotros que vivimos en un país donde el agua pues parece que es, bueno, que está ahí, que no nos preocupamos de volver a hablar del agua, pero el agua es un bien que en este planeta es escaso, pero gracias a la ciencia, especialmente a la química y a la física, nosotros podemos tener un agua de calidad, un agua que nos evite tener enfermedades, pero además con ese agua nosotros regamos nuestras plantaciones y con ello producimos
vegetales, y esos vegetales o los consumimos o se los comen unos animales que luego nos comemos a nosotros. Por lo tanto, tener agua significa que tenemos más y mejores alimentos. Por supuesto, hoy la ciencia puede cuidar de nuestro ganado y animales de compañía. En el tema de los animales de compañía, por una razón sentimental, hay que cuidarlos, pero en el caso de las cabañas ganaderas, pues hace apenas unas décadas, cuando se producía una enfermedad en un solo individuo de ese rebaño, pues lo mismo había que sacrificarlos a todos. Hoy ya no. Afortunadamente, gracias a la ciencia, podemos cuidar de nuestro ganado y animales de compañía. La ciencia nos proporciona energía, lo que significa pues, calor en invierno, frescor en verano, podemos movernos en vehículos, etcétera, etcétera. Nuestra vida cotidiana es más cómoda. Simplemente, miremos lo que ocurría hace 60 o 70 años cuando la gente tenía que ir a lavar al río. Hoy tenemos en casa, afortunadamente, electrodoméstico que nos facilita las cosas, ¿no? Cuando yo siempre me gusta decir que veamos lo que tenemos encima. Todo es producto de la ciencia y muy especialmente de la química. Yo evidentemente soy químico y voy a arrimar el asco a mi sardina y muchos ejemplos van a ser de la química, ¿no? Entonces nosotros decidimos con qué ropa nos vestimos, qué color es el que mejor nos sienta, con qué perfume nos perfumamos, etcétera, etcétera. Todo eso son también avances científicos, aunque son tan cotidianos que parece que no nos damos cuenta, pero son avances científicos. Incluso el ocio. El deporte le debe mucho a la ciencia, y luego me da tiempo, pondré algún ejemplo, aunque si quieren luego en turno de preguntas pueden preguntar. Pero también es importante la ciencia en el avance tecnológico. Todo el mundo quiere tener cada vez el móvil con más prestaciones y más ligero y que la batería dure lo más posible, el ordenador que tenga las mismas características, etcétera, etcétera. Hoy en día la ciencia en el área de la tecnología está haciendo avances espectaculares, especialmente construyendo nuevos materiales. Luego al final de la charla sí que quiero hablar de por dónde va la ciencia del futuro. Y una cosa muy importante que nos distingue del resto de especies de este planeta es que el ser humano es la única persona que se da cuenta de que está aprendiendo cosas. Por lo tanto, aprender ciencia, aprender literatura, aprender arte, aprender cualquier actividad, realmente siempre alimenta nuestro espíritu. Por lo tanto, también la ciencia es importante desde ese punto de vista. Y si cogemos un reloj, que puede ser un reloj como este tan químico, con los 24 primeros elementos de la tabla periódica, sus símbolos, para representar las horas y los minutos, pues seguramente nos hemos levantado, pues como puede ser tan irónica como Mafalda, cuando dice que cuesta bajar, pues cuesta juntar ánimos para bajar al mundo. Eso lo dijo hace más de 40 años, como ya sabéis, que hace más de 40 años que dejó publicar a Mafalda, pero muchas cosas de las que dice siguen siendo, por desgracia, actuales. O como estos niños tan alegres, y hay gente que piensa que no es persona si no toma una taza de café. Una taza de café que normalmente usamos un procedimiento físico-químico para prepararlo, sea la cafetera que usemos, sea esta cafetera típica italiana, sea una máquina a presión como la de los bares, de cualquier manera nosotros estamos sometiendo al café, que son granos, aunque los molamos, aunque los pulvericemos, pero que son granos de una fuente natural, de una planta, la planta del café, y que nosotros tenemos que extraer. Y tenemos una infusión que normalmente, bueno, ya digo que es café, pero podría ser té, que tiene, aquí pongo más de 200, seguramente que serán más de 500, incluso me atrevería a decir más de 1000 compuestos. Normalmente siempre el efecto que anima del café se achaca a la cafeína, y es verdad, pero la cafeína en una taza de café está aproximadamente en una concentración de 0,04%. De hecho, es muy minoritaria. La mayoría, por supuesto, es agua, y el café, igual que el chocolate, igual que cualquier alimento, es una mezcla de muchísimas sustancias químicas. Esas sustancias químicas, en el caso concreto de la cafeína, pues tiene esta estructura química. Aquí están el fruto del café, que son moléculas que están relacionadas, la cafeína, con la teofilina, que está presente en el té, o la teobromina, que está presente en el chocolate. A mí me gusta normalmente hablar del chocolate en casi todas mis charlas, pero evidentemente viniendo a Astorga no voy a dar a nadie lecciones de chocolate. Bueno, pero hay que saber que el chocolate, el té y el café tienen ese poder, digamos, animante, porque es que no sé cuál es la palabra, que te anima, que te despierta,
porque tiene estas tres sustancias que además sabemos que estimulan el sistema nervioso central. Evidentemente, como he dicho antes, nosotros deberíamos, todas ellas son venenosas, hay que decirlo, porque todas las sustancias químicas realmente son venenosas, hasta el agua. Lo que pasa es que depende de la dosis. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para que a uno le afecte la cafeína que está contenida en los cafés, hay que tomarse muchos litros de café al día. Por lo tanto, tranquilo, podemos seguir disfrutando del café. El chocolate especialmente tiene otros componentes químicos que hacen ese placer que uno toma cuando come chocolate, ¿no? Pero bueno, eso ya si queréis, luego no voy a hablar hoy del chocolate, pero si luego queréis, podéis preguntar. En definitiva, cualquier alimento, un alimento es esa definición, todo producto no venenoso, comestible o bebible que consta de componentes que pueden ingerirse, absorberse y utilizarse por el organismo para su mantenimiento y desarrollo. Para un químico, un alimento no es nada más que una mezcla de sustancias químicas. Que desde el punto de vista, digamos, sin entrar en detalle de qué sustancia química concreta es, sino simplemente de qué tipo de sustancias químicas hay, pues tenemos carbohidratos o hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, sales minerales y agua. Es decir, cuando uno ve la etiqueta de cualquier alimento, es lo que le indica, la concentración en la proporción. Y fijar que pongo que el agua es un alimento, porque realmente es así, un alimento. En definitiva, el mensaje que hay que transmitir es que todo lo que comemos es una mezcla de compuestos químicos. Y hoy en día, afortunadamente, el ser humano no pasa hambre, no hay escasez en este planeta de alimentos. No hay escasez, aunque sepamos que seres humanos que están pasando hambre, no es un problema realmente de producción, sino es un problema de distribución, que ahí entran otros componentes que no entran a ello. Y gracias a la química, pues por ejemplo tenemos agua potable de calidad, de la que luego hablaré. Podemos, por ejemplo, hacer que los suelos, he dicho antes, que sirven para sembrar y producir la materia prima de la que nos alimentamos, es decir, las plantas, sean más productivos. Conociendo la composición química de un suelo, uno puede decidir si planta trigo o si planta cebada, por ejemplo. Evidentemente no es, o si sabe que es para producir tal plantación, árboles frutales, etcétera, pues hacen falta ciertos componentes químicos. Bueno, conociendo la composición química del suelo, nosotros le añadimos lo que le falta, igual que si fuera un enfermo que le falte una vitamina o cualquier componente, se lo damos, ¿no? De esta también tenemos cosecha más abundante gracias a que usamos abonos y fertilizantes, que lo que hacen es proporcionar los nutrientes fundamentales al suelo, que principalmente son fósforo y potasio, y nitrógeno, por supuesto, porque los otros componentes que necesita una planta, que son el oxígeno, el hidrógeno y el carbono, los toma de la atmósfera a través del CO2 y del agua. Nosotros podemos controlar que no se nos coman las plagas o nos estropeen una cosecha. ¿Por qué? Porque tenemos pesticidas, tenemos herbicidas para evitar el crecimiento de las malas hierbas, etc. Yo aquí siempre me gusta lanzar el mensaje de que no debemos abusar. Hay que usar estos productos químicos en la cantidad necesaria, justa y no más, porque lo que usemos de más no va a servirle para nada a la planta y en cambio va a contaminarnos el ambiente. Tenemos, como he dicho antes, productos para cuidar a nuestro ganado, es decir, que al final nos beneficiamos y tenemos más alimentos. Pero una vez que nosotros producimos los alimentos, sean del tipo que sean, nosotros podemos conservarlos más tiempo. No tenemos que hacer como antiguamente, que había que consumirlos rápidamente porque los alimentos grasos se podían ranciar, o podemos mejorar la calidad del alimento de alguna manera, dándoles a lo mejor color, porque a veces uno come también con la vista, o podemos hacer que en vez de usar productos que pueden provocar diabetes o que son malos para las personas con diabetes, como puede ser el azúcar común, pues usar edulcorantes que sirven para endulzar y que no tienen esos efectos. Es decir, que gracias a la química tenemos más y mejores alimentos. Bueno, yo creo que este chiste, lo que acabo de contar, es un chiste ya de hace 2 años y medio, de una viñeta de Forge. En el mundo hay suficientes alimentos para que ningún ser humano pase hambre. Sí, lo que no hay es vergüenza en los acaparadores e intermediarios. Evidentemente, la distribución de alimentos en el mundo hay muchos problemas que van más allá de los económicos, como aquí Forges intenta lanzarnos el mensaje, hay razones sociales, religiosas, etc., ¿no? Bueno, antes he dicho, el agua es realmente uno de los mayores logros de la historia de la humanidad.
sea, tener agua potable o agua pura, suficientemente pura o de buena calidad para regar, distingue a los países, distingue a los seres humanos. Tener agua significa que puede ser un país próspero, no tenerla puede significar que en el tiempo que yo estoy hablando mueren miles de niños, y eso lo sabemos, ¿no? Como pongo aquí en esta diapositiva, pues tener agua o no, agua de calidad o no tenerla, pues implica realmente, tiene unas implicaciones muy, muy fuertes, porque incluso a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo el agua es una fuente de energía, y de hecho se habla de que en el futuro posiblemente haya guerras por culpa del agua, igual que ha habido guerras por el petróleo, igual que ha habido guerras por recursos naturales. Y el agua se purifica por una serie de procesos físicos, o sea, químicos y químico-físicos, ¿no? Convertimos una gota de agua sucia, agua no potable, en un agua potable por varias etapas que principalmente implican separación de residuos sólidos, tratamiento con agentes oxidantes para, digamos, transformar la materia orgánica, tratamiento con agente bactericida para matar microorganismos, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo que ese es un ciclo que se repite continuamente en las plantas de potabilización. Normalmente aquí, en esta primera etapa, pues ya uno puede tener un agua suficientemente pura para regar. Por ejemplo, cuando vemos por ahí un camión cisterna que pone agua no potable, pero están regando con ello los jardines, pues suele ser agua que no se ha sometido a un tratamiento posterior. Y también la química es muy importante para controlar la calidad del agua, porque claro, cuando a nosotros nos dan agua para beber o para cocinar, tienen que estar seguras las autoridades que gestionan esto de que ese agua es un agua apta para nuestro consumo. Y una cosa que es muy importante, que también distingue al ser humano del resto de especies, es que nosotros somos conscientes de que nos estamos alimentando y encima a veces nos sobrealimentamos porque nos damos cuenta del placer que supone comer, como me podéis ver claramente, ¿no? Y realmente el ser humano es la única especie que cocina sus alimentos antes de consumirlos. Y realmente en la historia de la humanidad, el hecho de que el primer ser humano, el que descubrió el fuego, posiblemente se dio cuenta que la carne que pasaba por el fuego era mucho más digerible que la carne que no pasaba por el fuego. Eso supuso evidentemente un cambio antropológico inmenso. Realmente aquí junto a la alimentación tenemos otro concepto importante que es nutrición, que puede ser similar pero no es lo mismo. Nutrición es simplemente consumir alimentos para mantener lo que se conoce como equilibrio homeostático del organismo, es decir, el equilibrio en el que tú le das los suficientes nutrientes pues, que te hacen falta pues, para vivir, es decir, nutrirse sería tomar lo mínimo, pero nosotros hacemos algo más que es alimentarnos, ¿no? Y realmente la cocina como una actividad humana pues está también, es objeto de estudio de las ciencias sociales y humanísticas, como no puede ser de otra manera, al ser una actividad humana, pero también las ciencias naturales influyen en el arte, ciencia, técnica de cocinar. Hoy en día en España nos gusta presumir de que tenemos muy buenos cocineros. Ayer se anunciaron las nuevas estrellas Michelin en España y por ejemplo hay representados por Juan María Zac y su hija Elena, donde veis que tienen un almacén de cosas que han hecho ellos, porque ellos tienen un laboratorio realmente para investigar nuevos sabores, o David Muñoz, el único cocinero 3 estrellas Michelin en Madrid, que es una figura emergente en esto de la cocina, o por supuesto el que todo el mundo considera el cocinero moderno por excelencia, que es Ferran Adrià y su Bulli, que ahora están precisamente en Madrid en una exposición pues hablando de lo que ha sido el Bulli. Esto parece muy moderno, yo creo que todo el mundo lo identifica como algo de los últimos tiempos, pero tengo que deciros, a mí que me gusta bastante la historia de la ciencia, pues me encontré inesperadamente preparando charlas que tenían que ver específicamente con la cocina, con Benjamin Thompson, con de Rumford, una persona muy importante en la ciencia del siglo XVIII, final del XVIII, la época dorada de la humanidad, la ilustración, y esta persona ya se dedicaba a estudiar la ciencia que había detrás de la cocina. Era también, digamos, un divulgador muy moderno, porque él quería aplicar ciencia con las cosas cotidianas, y qué más cotidiano que la alimentación y la cocina, ¿no? Bueno, pues Rumford, por ejemplo, inventó un montón de cafeteras y teteras, por ejemplo, de este estilo, o este otro, pero a Rumford se le atribuye el asado lento, lo que de hecho se le conoce ese estilo, es el estilo Rumford.
Rumford cogió una pierna de cordero y la tenía lo mismo 15 horas a 60 grados. No sé si sois aficionados a la gastronomía, uno de los 3 cocineros más importantes del mundo, 3 estrellas Michelin en Inglaterra, es Heston Blumenthal. Heston Blumenthal prepara unos trozos de carne de 12 centímetros de grosor, o sea, gorditos, y los tiene cocinando a 85 grados durante 19 horas. Es decir, que cuando tú vas a sus restaurantes, la comida que vas a comer la empezó a cocinar el día anterior. De esa manera el alimento no se carboniza, la carne especialmente no se carboniza, mantiene todos los nutrientes y mantiene toda la humedad necesaria. Bueno, ese es el estilo Rumford. Ayer, de hecho, si veis Top Chef, ayer se mencionó este estilo de que tenían que cocinar precisamente cordero y hablaron de eso, de que necesitarían muchas horas para hacerlo a su estilo, ¿no? Calentar a 180 grados un alimento, bueno, pues tiene sus inconvenientes. A mí me gustaría que programas como el MasterChef Junior pues se tomase pues, como un juego, pero donde también hay ciencia, ¿no? De hecho ya ha salido aquí a un juego de laboratorio de la cocina donde se mezcla ciencia y alimentación o cocina, ¿no? Bueno, estos son imágenes de laboratorios y de cocinas. O sea, cocinas no de los restaurantes, sino las cocinas ensayo, donde cocineros como Ferran Adrià, Blumenthal, Arzac y tal hacen experimentos. Ni siquiera yo, que soy químico, podría decir cuál es cuál. O sea, yo las he cogido de internet un poco aleatoriamente y las he puesto y no he hecho el esfuerzo de acordarme qué es cada cosa, ¿no? Evidentemente para mí esto claramente es un laboratorio de química, pero en los otros 3 tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay casi diferencia. Igual que hoy en día estamos ya bien observando una serie de equipamientos, incluso en cocinas caseras, como puede ser la Thermomix o los robots de cocina, que para mí, yo la primera vez que lo vi dije, esto es un reactor químico, o sea, aquí se pueden hacer un montón de cosas químicas. Ya en las grandes altas cocinas se usan viscosímetros para medir viscosidad. Este aparato se mencionó ayer porque sirve para cocinar a baja presión, es decir, lo opuesto a la olla a presión, que cocina a alta presión. Esto es un aparato que han inventado tecnólogos de alimentos de la Universidad de Valencia y él se mencionó también en Top Chef. Por supuesto, eso de una pizca de tal cosa no es muy científico, es 5 gramos de tal cosa, batidoras, relojes. Ya hemos visto también estos programas que se pone un termómetro para medir la temperatura de un trozo de carne. Bueno, el caso es que hoy la cocina pues tiene especialmente mucha física y mucha química. No hay que olvidar que siempre cocinamos algo que fue vivo, algo que fue un ser vivo. Por lo tanto, siempre la biología también es importante, ¿no? Por eso es muy importante cuando uno hace una pieza de carne, de dónde procede esa pieza de carne. No se cocina igual un lomo que una paletilla. Por ejemplo, hoy en día en la cocina se usan técnicas que los científicos, especialmente químicos y físicos, llevamos usando muchísimos años. Por ejemplo, criogenización, trabajar a baja temperatura. El nitrógeno líquido está en boca de todo el mundo. ¿Cómo calentamos? Realmente siempre en ciencia había 3 métodos para calentar, que son convección, radiación y conducción. Los 3 métodos hacen lo mismo, calientan de fuera hacia adentro. Puede ser que dentro esté frío y fuera esté quemado. Y entonces en los años, surgió en los años 40, pero en las cocinas se empezó a usar en los años 70, el horno microondas. El horno microondas es un gran invento para ciertas cosas. Es inocuo, nadie debe asustarse por usar radiación microondas, y lo que hace es calentar de dentro a afuera, por el mecanismo que supone el calentamiento por radiación microondas. No os dé miedo la palabra radiación, porque todo lo que nos rodea es radiación. Antes he dicho que todo es materia y energía, la radiación es solamente energía. Trabajo a alta presión, pues evidentemente también ayer en Top Chef a la chica gallega, a Inés, le daba miedo abrir una olla a presión porque nunca había usado una olla a presión. Evidentemente aquí, para hacer el cocido maragato, no se os va a ocurrir trabajar a presión, ¿no? Pero a lo mejor si tenéis que hacer un cocido o unos garbanzos que no tengan tanta calidad como la vuestra y que el agua sea más dura, lo mismo hay que usar la presión. Bueno, trabajo a presión reducida, lo que os contaba antes con ese aparato, sistema multifásico, biofilización, que es separar un disolvente, en este caso agua siendo alimento, pues a baja temperatura. El efecto del cocinado, sabemos por qué las patatas chips son tan atractivas,
porque se forman compuestos de Maillard. Pero si se forman muchos compuestos de Maillard se puede llegar a formar acrilamida, que hace que puede ser peligroso, pero veréis por qué casi nadie se envenena con la comida, casi nadie, algún caso raro hay, pero es muy difícil envenenarse con la comida. Bueno, sabemos por qué se producen este tipo de reacciones de Maillard, formación de acrilamida, que se da, por ejemplo, cuando la carne se tuesta demasiado, ¿no? Nosotros, ¿con cuántos sentidos creéis que comemos? Comemos con los 5 sentidos. Y de hecho hasta ya empieza a ser el oído un sentido importante, porque ya empieza a ver, o sea, primero nosotros lo vemos, nosotros somos especies muy dependientes del sentido de la vista. Eso, si os dais cuenta, nuestro sentido principal, o el que más usamos, es el de la vista, ¿no? Pero realmente ya empieza a haber, digamos, experiencias gastronómicas en las que la gente está comiendo a oscuras y con los ojos vendados, porque no quieren que ese sentido deforme otras cosas, ¿no? Y claro, decimos, el oído o el tacto, bueno, el oído. Si uno abre una botella de un refresco que tiene que tener gas y no se oye las burbujas, uno se lleva una decepción, ese refresco no las sabe igual. O las patatas chips que mencionaba antes, si no están crujientes, a uno no les saben igual. El tacto, al final nosotros tocamos las cosas. Pero sin duda alguna los dos sentidos más importantes a la hora de detectar un alimento son los dos sentidos que llamamos sentidos químicos, ¿no? Uno de ellos es el del gusto. Nosotros tenemos una serie de receptores que son moléculas en nuestra lengua. Ahí están representadas las zonas, pero esto no es del todo cierto, porque los receptores de cada sabor están localizados por toda la lengua. Entonces, oficialmente ya he reconocido 5 sabores, se habla incluso ya de un 6º. Está el dulce, el sabor salado, el sabor amargo, todo el mundo lo reconoce, el sabor ácido o agrio, y el umami, que quizás es el 5º sabor, el que la gente quizás no detecta tanto, ¿no? Bueno, salado, pues el sabor salado nos lo da la sal común, el cloruro de sodio. El sabor dulce, pues nos lo dan los azúcares, la sacarosa, que es el azúcar principal del azúcar de caña, o de remolacha que consumimos en nuestro país, y sus componentes, la glucosa y la fructosa. El sabor ácido, pues un ácido, el ácido cítrico, por ejemplo, un componente de los limones, ¿no? El sabor amargo, por ejemplo, nos lo da la quinina. Y el sabor umami, yo siempre digo que el umami es ese sabor de las aceitunas rellenas de anchoa que nunca han visto una anchoa. Es porque se añade un componente químico que es el ácido glutámico. Bueno, el sabor umami es un sabor peculiar, uno lo puede identificar como saladito, un poquitín ácido, pero el umami tiene una característica muy importante, que es potenciador de otros sabores. Entonces, si uno toma salado más umami, suele ocurrirle que le sabe aún más salado, incluso le puede llegar a saber desagradable. Vosotros pensaréis que el sentido más importante es el del gusto, porque comemos por la boca. Para nada, para nada. Yo, de hecho, considero que el sabor del gusto es el sentido del gusto es el sentido defensivo, porque cuando uno toma, nosotros no estamos acostumbrados a comer cosas amargas, y antes yo os decía, si uno quema mucho la carne, puede generar acrilamidas, que son peligrosas, son venenosas, pero uno nunca llega a comer tanta carne como para envenenarse. ¿Por qué? Porque el sabor amargo hace que no queramos seguir comiendo, o las almendras amargas, evidentemente su nombre viene de ahí, son amargas y nosotros no somos capaces de comer más de una. Y de hecho, si muchas veces cuando cogemos una almendra amarga de un montón de almendras, no queremos comer una segunda y la vamos ahí chupandito a ver un poquitín a ver si realmente es amarga o no. Bueno, pues realmente el detectar el amargor es un sentido defensivo para nosotros. Se está investigando mucho, porque hay que recordar que la industria de los alimentos es una industria poderosa, y por ejemplo se está investigando especialmente lo que es menos conocido, que es el umami. Por ejemplo, esto es un artículo que ha salido esta semana, ayer, de hecho, en esta revista, Chemistry and Biodiversity, donde a partir de esta serie de compuestos que se saben que son potenciadores del sabor o son compuestos que tienen sabor umami, pues han sintetizado estos otros. No voy a parar en detalle, no merece la pena, simplemente para daros el mensaje de que se está investigando y mucho en sustancias saborizantes, en general todas, pero especialmente en las que provocan el sabor umami o potencian el sabor umami. Antes decía que el sentido del olfato es realmente con el que nosotros pues comemos.
Y si habéis hecho la prueba, bueno, no hace falta hacer la prueba, porque cuando uno está resfriado y tiene la nariz taponada y dice la comida no me sabe nada, efectivamente, cuando uno tiene la nariz taponada o se pone unas pinzas, lo que come no le va a saber a nada, porque nosotros primero recibimos el aroma, el olor del alimento. Bueno, ahí hay algunos compuestos, nosotros evidentemente olemos por la nariz, pero realmente por donde olemos es por el cerebro. Y lo que ocurre es que hay una serie de transmisión de mensajes, una serie de sustancias químicas, hay aquí algunas, por ejemplo, esta provoca olor a vainilla, o esta olor a menta, esta eucaliptos, etcétera, que lo que hacen es provocar una cadena de mensajes, como si fuesen las antiguas los correos de postas, de un sitio a otro, y al final llega al cerebro. El cerebro es lo que indica, uy, este es un olor agradable, como puede ser la vainilla, o este es un olor desagradable, como puede ser la orina, ¿no? Bueno, sabemos hoy muchas cosas del sentido del olfato, pero también sabemos muy poco. Sabemos, por ejemplo, que para que una sustancia tenga olor, en español es difícil decir esto, porque realmente no existe el adjetivo que distinga el efecto de oler con lo que te provoca ese olor. No sé, sustancias odoríferas, odorificantes, bueno, lo que huele, sabemos que tienen que ser sustancias químicas que tengan un tamaño relativamente pequeño, que sean relativamente volátiles y que tengan cierta solubilidad en agua. Eso es lo que sabemos. Nosotros como especie somos muy torpes en los olores. De hecho, siempre se ha dicho que nosotros éramos capaces de detectar entre 10.000 y 100.000 olores distintos. Detectar significa discriminar, pero resulta que la semana pasada se publicó en la revista Science, o Nature, no creo que fue Nature, que éramos capaces de detectar un billón, o sea, nuestro billón, no el billón de los americanos, de aromas. Yo no me lo creo. Creo que son demasiados, porque vamos, yo no sé si la gente es capaz de, o sea, porque la gente sepa distinguir 50 olores ya no me parece nada. Los químicos tenemos fama de ser tener buen olfato, pero bueno, yo soy una excepción en este sentido. Bueno, no se sabe nada, ya se han galardonado investigaciones en el sentido del olfato con el Premio Nobel de Medicina, pero aún queda muchísimo camino por descubrir. Los que sois más jóvenes, si alguna vez os interesa la investigación, este podría ser un tema de muchísimo interés, ¿no? Bueno, seguimos con nuestras actividades diarias, que me quedan ya poco tiempo. Evidentemente nos cuidamos con el agua, la ducha, el detergente, etcétera, etcétera, y volvemos otra vez a los perfumes, porque realmente es importante oler muy bien. Y por ejemplo, tenemos perfumes a lirio, como esta sustancia, el perfume en muguet, o el olor a ámbar, o el olor a flores, etcétera, etcétera. Si antes he dicho que la industria de la alimentación es una industria potente, la industria de la cosmética y la de los perfumes también lo es. Y de hecho, en el mismo número de la revista Chemistry and Biodiversity, veía una serie de compuestos químicos que se usaban que se están preparando con el objetivo de venderse como perfumes, ¿no? Especialmente perfumes de olor a lila, a los lirios del valle, la lirio. Bueno, esta imagen es muchos de estos perfumes, muchas de estas sustancias que tienen aroma y que se usan, o que tienen olor y que se usan como perfumes, se extraen aún de fuentes naturales. Y esto indica la complejidad de cualquier perfume. Cada uno de estos piquitos que hay aquí es un compuesto químico distinto. O sea, cualquier perfume que nosotros usemos va a ser una mezcla de miles de compuestos químicos. Y claro, cuando uno piensa el maestro perfumero que es capaz de mezclar unas cositas con otras y tal, y al final sacarte un nuevo perfume, que eso tiene muchísimo mérito, aparte de tener muy buena nariz, ¿no? Antes he mencionado pues, los electrodomésticos. Nosotros necesitamos, y gracias a la ciencia tenemos pues, electrodomésticos que nos facilitan la vida. Igual que gracias a la ciencia nosotros podemos vestirnos y además usar los colores que nosotros queremos. El hecho de que nosotros tengamos tintes, pinturas, colorantes, etcétera, también es gracias especialmente a la química, pero nosotros somos capaces de hacer eso porque sabemos cuáles son los fundamentos físicos de la relación que hay entre la materia y el color, la materia y la luz que da color o no da color, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que hay sustancias químicas en la naturaleza que tienen colores, como la zanahoria naranja, la hoja verde o la sangre roja, y sabemos que eso es debido a las sustancias químicas presentes en esas fuentes naturales.
En la antigüedad había que recurrir a esas fuentes naturales para tener colorantes o pigmentos, ¿no? Hay una ligero matiz, pero vamos, no voy a pararme a explicar el matiz entre colorante y pigmento y pintura. Y por ejemplo, si uno quería este color carmín, que se debe al ácido carmínico, uno tenía que extraerlo de la cochinilla, que son esos insectos que, por ejemplo, en Tenerife, en Lanzarote hay bastante porque crecen en las chumberas. O si uno quería estos colores, color índigo que se llama, o color púrpura, pues uno era debido a esta sustancia química y uno tenía que extraerlo pues, de especies como la púrpura de especie que solamente se daban en lo que hoy es, bueno, lo que hoy es Oriente Medio, Palestina. Entonces, los fenicios eran unos grandes comerciantes de estos dos colorantes. O si uno quería este colorante color azafrán, pues tenía que recurrir al azafrán y todos sabemos el precio que tiene el azafrán. Conclusión, si uno quería colorantes en la antigüedad, tenía que ir a fuentes muy limitadas, machacar insectos no es lo más agradable, extraerlo del azafrán tampoco es muy barato, y si tienes que depender de que te lo traigan los fenicios, teniendo en cuenta que en Palestina siempre ha habido guerra y tenían encima que cruzar el Mediterráneo por los piratas y tal. En conclusión, uno a lo mejor necesitaba una pintura, un pigmento para hacer un cuadro o para teñir la ropa y no lo tenía porque no le llegaba el suministro. Y evidentemente había muy pocos colores. Hoy en día los pantones de cualquier impresor pues tienen millones de colores. Vamos, yo soy muy malo también identificando colores, pero uno puede encontrarse, yo que sé, 50 tonos de amarillo. Todos ellos se obtienen, de hecho, todos por síntesis química. Por síntesis química, simplemente modificando ligeramente la estructura de esta molécula, la fluoresceína, podemos tener un color amarillo o un color rojo intenso, y por ejemplo estos son los colorantes con los que uno, mezclándolos adecuadamente con ceras, por ejemplo, o con compuestos grasos, uno puede tener distintas tonalidades de barras de labio. Aquí juntamos dos industrias químicas muy potentes, la cosmética y la industria de la pintura, ¿no? Hoy en día tener este tipo de sustancias coloreadas pues permite aplicaciones en pintura, en colorantes, tintes, pigmentos, fotografías. Se usan como aditivos alimentarios porque ya he dicho antes que también comemos con la vista y no comemos igual unos guisantes marroncillos que unos guisantes muy verdes, aunque el marrón sea más natural que el otro. Evidentemente en cosmética, en la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queremos vestirnos, pues tenemos dos opciones: o ir a las fuentes naturales, que son, por ejemplo, materiales como el caucho, o carbohidratos como la celulosa o el almidón que se extraen de plantas, o a proteínas que se extraen, por ejemplo, de las orugas, de los gusanos de seda, o uno tiene que ir a las vacas y coger el cuero, etcétera, etcétera. Es decir, uno tiene que pensar que para vestir a todo un planeta, que ya somos 8.000 millones de personas y seguimos creciendo, uno no puede recurrir a las fuentes naturales solo, porque no habría suficientes vacas, no habría suficientes ovejas, no habría suficientes gusanos de seda, no habría suficientes campos de algodón para que todos nos podamos vestir. Y entonces aquí la química y la ciencia de los materiales vienen en ayuda de la humanidad, porque gracias a los polímeros, materiales que se conocen, pues bueno, a veces se les llama plásticos, a veces macromoléculas, el nombre más aceptado en general es el de polímero, pero gracias a la existencia de esos polímeros podemos darnos cuenta de que no necesitamos recurrir a las fuentes naturales, porque al igual que antes os comentaba, lo de los colorantes, tener fuentes más seguras y además tener fuentes más variadas y versátiles, lo mismo ocurre con los polímeros. Los polímeros, hoy en día, voy a pasar un par de diapositivas, nos sirven, por ejemplo, pues, para hacer cosas variadísimas, pues artilugios del hogar, sillas, el hilo de nylon, las medias, la ropa, trajes de astronautas hacen con teflón, el revestimiento de las sartenes. Gracias al teflón ya nadie se les pega, o casi nadie se les pega las tortillas, ¿no? Antes era más problemático. Hoy en día nosotros nos encontramos con polímeros en todo lo que
queramos, en todo lo que usemos. La ropa es sintética, o sea, el famoso palabra sintética, pues viene en cierto modo de los polímeros, ¿no? Pero vemos que podemos tener aplicaciones como los revestimientos, o sea, nosotros tenemos electricidad o podemos manipular la electricidad, dar un botón y que se encienda la luz, porque evidentemente tenemos cables que son conductores, los de cobre, pero si esos cables no estuvieran revestidos por un aislante eléctrico, que son plásticos, pues imaginar si podríamos funcionar, no funcionaríamos. Material adhesivo, materiales estructurales, materiales para ingeniería. Grandes obras de ingeniería se están haciendo con material polimérico en vez de hormigón. Para material para envasado, ropa, para baterías, supercondensadores, conductores, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se nos ocurra, desde la humilde bolsa de plástico hasta el material más sofisticado, como puede ser un ordenador, está hecho de material polimérico. Y a ver si paso unas cuantas más, porque ya quiero ir, ya os dije que tenía muchas que no voy a poder explicar, porque por ejemplo se podía hablar del papel que juega la ciencia en nuestra salud, ya lo he mencionado brevemente, pero evidentemente nosotros, ya lo he comentado, pero tomamos pastillas, tomamos medicinas, etcétera. El papel que juega la ciencia, por ejemplo, en el aprovechamiento de la energía, la electricidad, las energías renovables, por qué funcionan los coches, todo eso gracias a la ciencia, pero quisiera dedicar unos minutos a lo que sería la ciencia del futuro. Bueno, uno se puede imaginar un planeta estilo Blade Runner o cosas así, una cosa muy futurista, y en cierto modo uno puede pensar que ya casi ese futuro ya está aquí. O sea, evidentemente ahora esta semana creo que se estrena esta película Autómata, que va de robots humanoides. Ya hace tiempo que se estrenó la película de robot basada en las novelas aún más antiguas de Isaac Asimov, o ya también hace mucho tiempo que teníamos robots como R2D2 o C3PO. Ya he mencionado el robot de cocina, también ya se están poniendo de moda los robots limpiadores. Se llaman robot, pero realmente, bueno, lo que yo veo más bien, nosotros nos imaginamos que un robot es algo que tiene una forma de ser humano, ¿no? Pero esta semana en Madrid se ha celebrado el Congreso Mundial sobre robots humanoides. O sea, significa que ya hay una investigación muy avanzada en la que se está intentando conseguir eso, un robot que te pueda ayudar, o sea, una especie de mayordomo en tu casa, ¿no? Bueno, y dicen que lo más difícil son, bueno, lo que nosotros consideramos tonterías, como por ejemplo que se siente, y si se sienta que se levante, porque no cree que ese tipo de actitudes son fáciles, pero ya vemos por ahí no en las películas, sino en documentales, en noticiarios, que ya vemos robots, incluso juegan al fútbol y cosas de esas, ¿no? Se está avanzando muchísimo. En cualquier caso, estos son avances tecnológicos que van a depender del avance científico, ingeniería, física, matemáticas, sobre todo, pero nuestro día a día del futuro va a depender de estas dos áreas científicas. Dos áreas científicas que lo abarcan todo, que son la biomedicina y la ciencia de los materiales. Son las dos áreas multidisciplinares, ahí tenéis las ciencias que contribuyen al desarrollo de cada una de ellas, evidentemente la ciencia que he mencionado antes como más fundamental, como pueden ser la química, la física, las matemáticas, pero también, por ejemplo, la nanociencia y la nanotecnología en la ciencia de los materiales, y en biomedicina, pues todas las ciencias que tienen que ver, las fundamentales que he mencionado, pero todas las ciencias que tienen que ver con la biología. La biología es una ciencia muy extensa, porque biología es estudiar un ecosistema, es estudiar a un elefante y es estudiar una célula, y todo eso, y lo abarca prácticamente todo. Y estas dos ciencias convergen en un área nueva. Bueno, podemos calificarla como la ciencia de los biomateriales, y una parte importante sería la nanobiomedicina. Y ya he mencionado varias veces la palabra nano y he aplicado un poquitín qué es eso, ¿no? Bueno, estos son algunos objetos que ya están en nuestras manos y que nosotros podemos pensar que son objetos del futuro. Por ejemplo, un cable superconductor donde no haya disipación de energía cuando se transmite la electricidad, o un chip cada vez más pequeño y que te almacena más información, o un implante que hacía muchos años que se conocen, y bueno, son carísimos por supuesto, pero habrá que ir mejorando su calidad y bajando el precio, o un láser monocromático que te puede hacer muchas cosas,
y no solamente matar a Darth Vader y cosas así, porque eso realmente no es un láser, o trenes que levitan, o el futuro del transporte tiene que depender de la electricidad. Y para ello necesitamos materiales como algunos de los que están aquí recogidos, que ahora mismo mencionaré, y ya he mencionado antes la nanociencia. La nanociencia es trabajar, la nanociencia y sus aplicaciones, la nanotecnología supone trabajar en la 1000.000.000ª del metro. O sea, nosotros aproximadamente estamos en el entorno de entre 1 y 2 metros, si bajamos 1000 veces estaremos en el entorno del milímetro y ahí podremos ver, por ejemplo, una hormiga. Si bajamos aún 1000 veces más, estaremos en la región de las micras y tendremos, por ejemplo, pues alguna célula gorda, grande, como pueden ser los glóbulos rojos. Y si bajamos 1000 veces más, estaremos en la región del nanómetro, que es la región en la que están las moléculas. Por ejemplo, moléculas grandes, como pueden ser los ácidos nucleicos o las proteínas. Bueno, ¿por qué es importante trabajar en nanociencia y nanotecnología? Porque sabemos que las propiedades de la materia a esa escala son muy distintas. Entonces el científico tiene que trabajar en ello primero para conocer y segundo para intentar aprovecharse de esa distinción, de esa cosa distinta que he mencionado. Y si sacamos partido a eso, pues tendremos posiblemente materiales que serán mucho más útiles de lo que son ahora. Ya, aunque no lo parezca, tenemos en nuestras vidas bastantes materiales nanotecnológicos. Por ejemplo, las cremas cosméticas tienen ya mucho material que se conoce como nanoestructurado, nanoparticulado. Por ejemplo, en la industria de fabricación de aviones o del automóvil se están haciendo cosas en energía, etc. Ahora mismo existe en nuestro entorno ya más de 1000 productos que son productos nanoparticulados o nanoestructurados, es decir, que se están moviendo en esas dimensiones de las 1000.000.000ª del metro. Pero sobre todo lo importante es que sus propiedades son distintas que la materia ordinaria, pues, como puede ser este puntero o la carcasa de metal. Bueno, dentro de estos materiales pues conviene destacar algunos de los quizás más antiguos, que supusieron también un poco el boom del comienzo de esta parte de esta área científica, que son los nanotubos de carbono, que son, como su nombre indica, un tubo que puede tener distintos tamaños de grosor, distintos grosores, distintas cavidades, o la molécula de fullereno, que es como un balón de fútbol, literalmente, ¿no? Bueno, todos ellos están formados por un único elemento que es el carbono. Y ese carbono, bueno, esas estructuras, el carbono se une de distintas maneras, en un caso, como digo, formando el fullereno, en otros casos formando lo que es el tubo. Ya se encontró, cuando se empezó a trabajar con estos compuestos, que sus propiedades eran peculiares. Por ejemplo, desde el punto de vista de sus propiedades eléctricas, podían ser semi o superconductores. Es decir, un semiconductor, los más comunes son los que se usan, por ejemplo, en informática. Son materiales que se pueden conectar y desconectar, es decir, dejar pasar o bloquear el paso de la corriente a voluntad. Eso es un semiconductor. Un superconductor es un material, ya lo he mencionado antes, que permite que la electricidad vaya de una punta a otra en un cable sin perder eficacia, sin perder energía, porque parte de esa energía se elimina en forma de calor. Mecánica, bueno, pues son muy resistentes a la tensión y presentan una elevada elasticidad. Y las térmicas, bueno, son de hecho buenos conductores térmicos a lo largo del tubo, es decir, en la cavidad y aislantes a través de la pared. Es decir, que podemos, según la orientación, tener unas propiedades u otras. Estos, ya he dicho que son compuestos formados solo por carbono, y el carbono es uno de los elementos que se conoce desde la antigüedad, y se conoce de muchas maneras. El carbono que se echa a la estufa para calentarnos es carbono puro, siempre tiene alguna impureza, pero bueno, carbono. Las dos formas de carbono más conocidas en la naturaleza son el diamante y el grafito. Evidentemente el grafito, yo creo que todo el mundo lo conoce porque es con lo que se hacen las minas de los lápices, y el diamante, yo creo que todo el mundo también lo conoce, aunque nunca haya tenido uno en sus manos, ¿no? Son la misma composición química, carbono, y posiblemente no haya dos materiales tan distintos como el grafito y el diamante. El grafito es duro, el diamante es duro, el grafito depende de por dónde lo manipules, es blando o puede ser duro, pero normalmente suele ser blando.
Por eso se pueden pelar o sacar punta los lápices. Esa es una propiedad distinta. El grafito es un aislante, el grafito es un conductor eléctrico y es un conductor térmico, mientras que el diamante, todo lo contrario, es un aislante térmico y un aislante eléctrico. Bueno, esas son propiedades, creo que me dejo alguna más. Bueno, el grafito es negro, el diamante es transparente y claro, la otra que todo el mundo tiene en la cabeza es, que no es la más importante, es el precio. No es la más importante para un científico. Bueno, y las propiedades tan distintas de una sustancia o de un material que está hecho del mismo elemento químico que es el carbono, se deben a cómo están los átomos unidos en esa estructura. En el diamante están formando esto que se conoce precisamente como estructura tipo adamantano, y en el grafito esos átomos de carbono están formando capas, de tal manera que entre dos capas consecutivas hay un hueco por el que nosotros podríamos meter un cuchillo nanométrico y cortarlo. Eso es lo que se conoce como exfoliación del grafito. Y esa exfoliación del grafito se pensaba que podía ser muy útil porque podría dar lugar a una única hoja. Esto, imaginaos que hay muchas hojas y si nosotros pasamos un cuchillo entre dos hojas tenemos una solo. Bueno, pues se pensaba que esa única hoja de grafito podía tener propiedades muy interesantes. Esto era, digamos, una propuesta teórica y no fue hasta el año 2004 cuando Gale y Novoselov, en experimentos que hacían en Manchester, donde estaba Marisa, donde estuvo Marisa, después de irse al pub, Gale era el jefe, le gustaba volver al laboratorio, después de haber tomado varias cervezas. Además, estos estaban en Inglaterra, donde se ve bastante cerveza, y encima ellos son rusos de nacimiento, con lo que aún aguantaban mucho más. Bueno, yo no sé cuántas cervezas llevaban ese día, pero ese día a Gale se le ocurrió que un experimento que se podía hacer era coger una mina de lápiz y pelarla con una cinta tipo Scott Magic. Todos tenéis en la cabeza lo que es una cinta de esas adhesivas de Scott Magic. Bueno, pues lo consiguieron, y consiguieron pelar el grafito y obtener láminas de grafeno. O sea, ese experimento, que es un experimento loco de los viernes, les valió a estos dos científicos el premio Nobel de Física en el año 2010. Esto lo hicieron en el 2004. Gale es la única persona que ha ganado a la vez el premio Nobel y el premio Ig Nobel, que es, digamos, el antinobel, y lo ganó porque hizo levitar a su rana. Bueno, eso no es que luego lo contaré. También publicó un artículo en la que su hámster era el coautor. O sea, un tipo privilegiado, pero una cabeza privilegiada. Aquí tenemos el grafito. Si separamos las láminas tenemos lo que se conoce como grafeno. Si doblamos ese grafeno tenemos un nanotubo, y si lo combamos con una estructura cóncava, pues tenemos el fullereno. Esas son las relaciones estructurales que hay entre estas formas del carbono. Y el grafeno se plantea como uno de los materiales del futuro. ¿Por qué? Porque tiene alta resistencia mecánica, alta conductividad eléctrica, alta conductividad térmica, es ligero, puede interaccionar con otras moléculas y modificar sus propiedades. Y de esta manera, algunas de las aplicaciones, hay muchas, pero algunas de las aplicaciones pues, son fuselajes de aviones. Imaginaos que no hay que usar tanto acero, tanto titanio, y usamos un material que es 100 veces más ligero. Ligereza en los vuelos supone ahorro en energía, por lo tanto dinero. Procesadores para ordenadores, porque lo que queremos es alta conductividad eléctrica y alta disipación del calor. El problema de los ordenadores es que se nos calientan mucho el procesador. Material electrónico, detectores de gases, etcétera, etcétera. Se está investigando mucho en esto y cada día vienen varias noticias sobre el grafeno y sus aplicaciones. Un transistor, esta voy a ir deprisa, un transistor de grafeno, un supercondensador para almacenar energía eléctrica, para almacenar electricidad porque decir energía eléctrica no es correcto, hecho de grafeno y su óxido. O para detectar, de hecho que sirve para detectar cosas como sensor, para detectar modificaciones en el DNA o ADN, y podría usarse para detección temprana del cáncer. Y esta es una noticia que ha salido esta tarde. Nuevo método para fabricar grafeno de alta calidad, que surge de mi institución, el CSIC. Y es una investigación que he hecho yo. Entonces el CSIC ha publicado una nota de prensa, bueno, la escribimos hace varios días y hoy por fin la ha publicado. Y bueno, a partir de estos resultados hemos creado una empresa, Nanomat, que nos dedicamos a exfoliar grafito por un método que, como dice la nota de prensa, nos permite tener láminas de grafeno de un tamaño relativamente grande para lo que hay descrito, con muy buena pureza, como se ve en este tipo de análisis que hemos hecho,
y además nos permite tener grafeno modificado con otro tipo de estructura como metales, óxidos metálicos, polímeros, etcétera, etcétera. Aquí hay unas fotos de microscopía electrónica. Y bueno, ya para terminar, en estas últimas diapositivas he querido decir como algunas previsiones de futuro, pero el futuro que está ahí, que estamos viendo ya que ahora mismo el área de ciencia de los materiales también podría haberse hablado lo mismo de biomedicina, pero ya no tenía tiempo para hablar de la parte de biomedicina. Pero hoy en día, en este año último, por ejemplo, o estos 2 últimos años, hemos visto el teletransporte cuántico de una partícula entre la isla de La Palma y Tenerife, 143 kilómetros. Una partícula, es decir, que no es una persona como el Star Trek. O estamos viendo iniciativas que deben estar orientadas a que el planeta sea un planeta más sostenible. Estamos viendo cómo existen partículas que están formadas por 4 quarks, cosa que hasta hace poco era bastante impensable. Por supuesto, los espectaculares experimentos, bueno, esto es energía oscura, que hay que detectarla igual que la materia oscura. Siempre tendremos la fusión nuclear como un objetivo para obtener una energía mejor y más limpia, pero sobre todo los experimentos realizados en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones, el bosón de Higgs, que yo creo que a todo el mundo le suena, que bueno, que ha tenido mucha repercusión mediática. Para los más jóvenes, bueno, el mensaje está claro, sin ciencia en el futuro, y para los más jóvenes, pues me gusta siempre poner esta frase de René Descartes: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Sigue siendo válida después de 400 años, o 300 y pico. Porque realmente aún nos queda muchísimo por descubrir, y eso es una de las grandezas de la ciencia, que cuanto más sabemos, más campos abrimos. Claro, la gente se pregunta, esto es la ciencia de cada día, ¿en qué nos influye el bosón de Higgs y tal y cual? Bueno, no voy a usar mis palabras, sino que voy a usar texto de la profesora Fabiola Gianotti, una de las líderes del proyecto del LHC, del detector, creo que es el Atlas, uno de los dos que hay, es profesora de la Universidad de Stanford, y esta diapositiva está cogida de una de sus conferencias, donde habla de cómo lo que se está haciendo en esas instalaciones tan monstruosas del CERN, que nos han costado tanto dinero, cómo afecta a nuestra vida. Pues gracias a esa investigación tenemos lo que se conoce como terapia hadrónica, terapia de protones, por ejemplo, o de neutrones, que sirven para curar ciertas enfermedades, especialmente el cáncer. O, por ejemplo, el PET, ¿no? Que es la tomografía de emisión de positrones, que también sirve para detectar, pues, bueno, sobre todo tumores, ¿no? Bueno, todo ello surge de esa investigación que es básica, investigación que lo que intenta es fundamentalmente saber cuál es la constitución última de la materia y a partir de ahí intentar descifrar cuál fue el origen del universo, el Big Bang, etc. O sea, es una investigación muy básica que parece que a la gente le queda muy lejos de su vida cotidiana y uno piensa, ¿y este dinero en vez de haberse usado para esta investigación, si se hubiese usado para poner un ambulatorio más en mi pueblo? Pues a lo mejor tienen razón, pero de esta investigación surgen estas cosas. Algunas de las que yo he mencionado han surgido de este tipo de investigaciones. Por ejemplo, el teflón surge de una investigación un poco absurda, o el grafeno que ha surgido. No sabemos aún cuáles van a ser las aplicaciones del grafeno, pero los hornos microondas surgen de una investigación de estas donde evidentemente no se intentaba calentar la comida con un microondas, ¿no? Sino que se intentaba usar para detectar, o sea, como un radar, para detectar barcos enemigos de la Segunda Guerra Mundial. Ya he dicho antes los beneficios de la ciencia, esto es un recordatorio de que la ciencia nos beneficia en muchísimas facetas, y ya 1 hora y 1 minuto he tardado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. A la importancia de la ciencia, bueno, ¿verdad? solamente ha sido un poco porque me he dejado como 30 diapositivas y otras 30 que había eliminado anoche. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad? Incluso de lo que no he contado, ¿eh? Os podéis meter con las energéticas, con las empresas de energía y esas cosas que yo entro al trapo enseguida. Que saben mucho. Sí.
¿El teflón que se puede desprender de una sartén puede tener consecuencias en nuestro organismo negativas? El teflón es un material muy inocuo. De hecho, es tan inocuo que se piensa que el teflón puede ser un material... Vamos a poner las cosas claras. El teflón, la patente ya expiró hace muchísimo tiempo y a DuPont no tiene especial interés en seguir produciendo teflón. Entonces, dicho esto, la gente DuPont, por ejemplo, está buscando nuevas aplicaciones. Entonces, una de las aplicaciones de las que se habla es que con el teflón se podrían hacer venas artificiales. Entonces imagínate que en tu cuerpo tienes una vena, bueno, en el cuerpo no voy a ponerte a ti que necesitas venas artificiales, pero que una persona necesite venas artificiales hechas de teflón, es decir, es inocuo. Ha habido una cierta alarma sobre el teflón, pero no es el teflón, es que muchas veces las noticias cuando vienen muy mal enfocadas, porque... Bueno, contaba Eugenio un chiste a lo mejor algunos os acordáis que era larguísimo, no lo voy a contar, aparte no tengo memoria para acordarme, pero que era la orden que le daba el cabo al soldado y o el coronel al teniente coronel, y cuando llegaba el soldado ya se había deformado tanto, pues eso a veces pasa. Ocurre que con estos compuestos que se llaman compuestos, bueno, te explico por qué el teflón es inocuo para el cuerpo. El teflón es un material que es hidrófobo y bueno, lo único que puede ocurrir es que se te quede, lo único que es serio, pero no suele ocurrir, que se quede retenido en el tejido adiposo. Es decir, que las personas que somos gordas no puede afectar más. Pero evidentemente lo que se puede desprender de una sartén y llegar a nuestro cuerpo por el alimento es una cantidad minúscula, con lo que lo vamos a eliminar. Lo que ocurre es que el teflón es un compuesto que se llaman compuestos polifluorados y DuPont, intentando buscar alternativas al teflón, porque ya digo, la patente ya caducó hace muchísimos años, intentando abrirse otros mercados, empezó a investigar en compuestos que son también polifluorados, pero que en un extremo llevaban grupos reactivos, carboxilatos, sulfonatos, como una especie de detergentes, de surfactantes, pero con flúor. Y esos han causado problemas de salud a gente que ha estado afectada por trabajadores de DuPont directamente. O sea, ha habido algún caso de algún cáncer. Gente que ha estado pues muy expuesta. Pero todos esos compuestos que digo yo que pueden ser perjudiciales, que son perjudiciales de hecho, no están en el mercado. Pero el teflón es seguro. El teflón es seguro. Hoy en día se sabe más, y me da igual porque como nosotros decimos todo es química, tan química es el teflón como el aluminio, pero hoy en día tiene más mala fama el aluminio que el teflón, por lo tanto las sartenes de aluminio sin revestimiento de teflón pueden ser más peligrosas que Por eso también, aunque sepa mejor el café de las cafeteras italianas de aluminio, sabe mejor, pero yo recomiendo que usen las de acero. Son más seguras. Oye, ¿por qué se deteriora tan pronto el teflón? Sí. Se deteriora muy pronto el teflón. Bueno, es que eso ya depende de quién haya fabricado la sartén. O sea, porque el teflón tiene que ir adherido al aluminio, al acero del que está hecho la sartén. Entonces, claro, si la adherencia no es buena, pues al final. Pero es verdad que cada vez, también es verdad que ahora hay lo que se conoce como la obsolescencia programada, es decir, que todos los instrumentos, todo parece que tienen fecha de caducidad, desde un coche a unas tijeras. Después de un tiempo te dejan de funcionar. Y yo creo que también está por ahí, quieren que la gente consuma, ¿no? Y como ya nadie repara nada, evidentemente una sartén de teflón no la va a reparar nadie. Al chatarrero y a reciclar. ¿Y los trajes de astronautas están hechos también? Bueno, están hechos de muchos materiales, pero uno de ellos es el teflón, porque aguanta muy bien la radiación. O sea, es un material... También es de teflón los goretés. O sea, el goretés es un material que se llaman composite, material compuesto, y tienen varias capas. Y una de ellas es teflón, una más externa, digamos la que más resiste. La otra suele ser de una poliamida que deja salir, digamos, la humedad de dentro a fuera, pero no de fuera a dentro, que es lo que está hecho también las camisetas de los atletas, de los futbolistas, para que... O sea, el algodón es muy sano y tal, pero uno que cuando corría una maratón con una camiseta de algodón pesaba al final, aunque haya perdido 4 kilos de sudor, esos 4 kilos se le quedaban en la camiseta, ahora ya no. ¿Sí? Los productos que puedan salir de la nanotecnología, sí. Después, cuando se trabaja con ellos,
¿Qué se trabaja con un microscopio? No. ¿O es que se junta uno con otro y de cosas tan diminutas se va haciendo algo que es la vista? ¿O cómo es eso? A ver, tenía por ahí una diapositiva, pero no la he puesto ya tampoco porque era muy técnica. Nosotros fabricamos, o sea, eso que yo he puesto ahí en el caso de la empresa normal, de la investigación, en mi grupo, nosotros lo que hacemos es exfoliar grafito. Y nosotros, por las propiedades de ese grafito que está en suspensión, sabemos que eso tiene también nanoscópico o microscópico, que nos interesa que tenga un tamaño de 5 micras o cosas así, ¿no? Pero luego, a la verdad, nosotros vamos a trabajar con objetos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando yo he dicho antes, y es uno de los casos en los que uno está donde existe, vamos, me pongo ahí uno que está pensando perfectamente, la cosmética, antes lo hablaba con Marisa, ¿no? La cosmética es un gran negocio, pero la industria de la cosmética tiene un problema muy serio, que es que ya no se puede experimentar con animales en Europa. Entonces, cualquier producto nuevo que salga al mercado no lo han podido probar, por lo que no le van a dar el permiso para saber si es perjudicial. ¿Qué ocurre? Que los fabricantes lo que están haciendo es usar lo mismo que han usado siempre, pero en otra forma, de otra manera de dispensarlo. Antes era mesoscópico, luego fue microscópico porque eran particulitas de ese tamaño. O sea, es como si coges un tamiz y empiezas a tamizar y tienes partículas de un tamaño. Y ahora ya están yendo al tamaño nanoscópico. Pero al final lo que coges es todas esas bolas nanoscópicas y todas las juntas, donde hay que trabajar. Aunque sí hay un área en la que sí se trabaja con microscopía, que es todo el área de la microelectrónica. Pero eso también se hace ahora, es decir, cuando se ensambla un chip basado en silicio, tienes que trabajar bajo el microscopio, porque estás trabajando en tamaños de micras. A lo mejor tienes que ensamblar 2000 circuitos en un chip que mide 1 milímetro, por lo tanto tienes que trabajar con el microscopio. Eso sí, hay dos formas de trabajar en la nanociencia, en la nanotecnología, lo que se llama de arriba abajo o de abajo arriba. De arriba abajo es cogerte la pieza grande, imagínate un trozo de madera, eres escultor y le vas quitando trozos y tienes al final una figura de tamaño nanoscópico. Y luego tienes trabajar de abajo arriba. Tú tienes moléculas que son más pequeñas que una nanoestructura y las vas ensamblando, como si fuese un mecano de esos que había antes de madera, que una pieza encajaba en la otra, pues eso es lo que se hace. Normalmente, antiguamente, o sea, en los comienzos de la nanociencia era más fácil trabajar de arriba abajo y ahora se suele trabajar más de abajo arriba. Basándonos en las interacciones de las moléculas, somos capaces de construir nanoestructuras basadas en que 2, 3 moléculas, 10 moléculas puedan interaccionar entre sí. Y para ello es fundamental tener buenos microscopios electrónicos con muchos aumentos, tener microscopios que además detecten otras cosas, como son los microscopios de fuerza atómica. Es fundamental, antes he dicho lo de cortar cosas como si uno fuese un escultor. Bueno, para un escultor le hace falta el cortafríos, el pincel. Bueno, ¿cuál es el pincel que usa un científico de nanociencia? El láser. Con láser corta, entonces está lo que se conoce como la nanolitografía. Entonces con eso se van construyendo cosas. Por ejemplo, un circuito impreso se puede construir así. Pero no es que la gente para trabajar con estas cosas, o sea, cuando uno vaya a comprar un producto que es un nanoestructurado, vaya a tener que ir con el microscopio para ver si el tendero le ha dado realmente el producto que ha pedido, ¿no? O sea, vamos a seguir trabajando, lo que pasa es que el material va a estar en ese dispositivo, va a estar de otra manera. Gracias. ¿Qué es un espectrómetro de masas? Un espectrómetro de masas es un instrumento de laboratorio bastante sofisticado que lo que te hace es que tú tienes una molécula, la que sea, imagina una molécula. ¿En qué curso estás? Cuarto. Ya el agua sabes cuál es su estructura, ¿no? H2O. Pues tú lo que haces es que al H2O lo ionizas de alguna manera. Hay muchas maneras de ionización. Y lo conviertes en un ion. Un ion que es el ion molecular, es decir, tú tienes la molécula de agua H2O con una carga positiva. Y entonces tú detectas lo que se conoce como relación masa-carga. En el caso del agua, como tienes una sola carga y tienes 18 de masa molecular, pues detectarás un pico que es 18.
Pero ese ion molecular lo que hace es fragmentarse y pierde un protón, un átomo de hidrógeno, un átomo, y te queda una carga una especie que es HO, con una carga positiva. Y tú ves que hay un ion que tiene 17 de relación masa-carga. Eso es una molécula muy sencilla, el agua solamente puede dar esos dos tipos de fragmentación, con más complejas que sean otras fragmentaciones. Entonces, en definitiva, un espectrómetro de masa es un equipo que lo que hace es que ioniza una molécula, esa molécula se parte en otros fragmentos y luego la habilidad del investigador es decir, como hacer un puzzle. En espectroscopía siempre es hacer un puzzle. Tengo esto, para que me encajen las piezas, la fórmula, la estructura tiene que ser tal, es lo que te sirve. Lo que te da principalmente la información que te da es relaciones entre la masa y la carga. Y como normalmente la carga suele ser una, pues la masa es la que te sale del pico. Eso es un espectrómetro de masa. No sé si te aclaro la pregunta. Pero vamos, es un instrumento para analizar moléculas. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por haber venido. Espero que os haya resultado interesante. Yo creo que ha estado muy bien. Muchas gracias, Bernardo, de nuevo por haber venido y habernos contado todas estas cosas. Y solamente me queda pues invitaros a la charla de mañana, que la dará una investigadora del Instituto del Carbón de Oviedo, también del CSIC. Se llama Teresa Valdés Solís y nos va a hablar de energía y de cambio climático. Así que os espero aquí mañana a las 8 de la tarde. Muchas gracias. No perdáis a Teresa. Digo que no perdáis a Teresa porque Teresa también es muy buena divulgadora y muy entusiasta.